Amigos, estamos de vuelta con más de Noticias en Vivo para recibir a nuestro primer invitado de esta mañana y lo hacemos vía Skype con Ricardo Sucre, politólogo, comunicador social, psicólogo social. ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido, gracias por estar acá con nosotros. Buenos días, Ana Virginia, buenos días, Jessica, gracias a ustedes por la invitación, muy amables. A usted por recibirnos. Ricardo. Bueno, fíjese, Juan Guaidó sigue haciendo un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que dé un paso en reconocimiento a la Constitución y lo hace, bueno, el 30 de abril con esta insurrección, como lo llamó nuestro invitado en ese momento, el periodista especializado en la materia militar, Javier Ignacio Mallorca, pero también a través del ciudadano común que se acerque nuevamente a las instalaciones militares con esta vez un documento haciendo precisamente ese llamado a reconocer la Constitución. ¿Cómo ve esta estrategia de Juan Guaidó de tratar de mover la Fuerza Armada Nacional por una u otra vía? Mira, vamos a decir, la veo, hay dos cosas. Bueno, lo que pudiera ser el aspecto más estratégico y cómo se ha desarrollado. Yo siento que apelar permanentemente a las Fuerzas Armadas, yo creo que eso se agotó en el sentido cómo se hace. Una cosa es que tú llames a los militares para que, o en los términos como lo dicen, se pongan al lado de la Constitución, o como lo dice Mallorca, un levantamiento, una rebelión, lo que tú quieras, pero una acción de fuerza. Y otra cosa es que tú apeles a un discurso, no sé, el discurso de una elección o el discurso electoral, o ir o construir o llegar a ese momento, y sobre eso tú diriges un mensaje a los militares. Son dos cosas distintas. Yo siento que se apela más a lo primero en la estrategia de la oposición de la fractura, pues al pensar que eso va a producir un quiebro interno de las Fuerzas Armadas, y bueno, eso hasta ahorita no ha dado resultado. Eso en lo estratégico. Pero en el cómo se desarrolla también hay como una dualidad, porque efectivamente tú, Ana Virginia, pusiste como los dos casos que justamente revelan esa dualidad. El 30 de abril efectivamente tienes un llamado, vamos a decir, tienes una rebelión, un alzamiento, un levantamiento, un intento. Yo no diría que fue un intento de golpe, no porque el gobierno lo diga o porque la oposición no quiere que se hable de eso, sino simplemente creo que en los términos no lo hubo como tal. Hubo una rebelión, un intento, un levantamiento, ese tipo de cosas, pero el sábado 4, entonces vas con un documento de políticas públicas o un documento de políticos y políticas públicas a los cuarteles o a ciertos cuarteles. Entonces ahí está la contradicción. O pides un levantamiento o mandas un mensaje de políticas públicas y políticos a la Fuerza Armada. Entonces yo creo que esa contradicción no se ha resuelto y bueno, por eso creo que también la política, esa política vamos a decir, no ha funcionado. Y me atrevería a decir que por eso tal vez el reclamo o la molestia de Padrino López el 2 de mayo, cuando se refería como a la mamadera de gallo, a la guachafita, un poco viéndolo así, que el mensaje creo que es, bueno, un día es una cosa, al otro día es otra cosa, pasado mañana es otra cosa, un día somos asesinos, al otro día nos miman, al otro día nos critican, al otro día tal cosa, entonces todos los días algo nuevo. Por supuesto, creo que eso puede llevar, creo que el temor del alto mando o lo que expresó Padrino, bueno, es un enfrentamiento entre unidades. Ricardo, entonces te diría que, ajá, dime. Sí, ¿por qué cree que no se ha resuelto esta contradicción a la que hace referencia? ¿Qué está pasando en ese mensaje? Bueno, yo pienso que en el fondo no se resuelve porque, bueno, tu estrategia es una estrategia de fuerza, o sea, así no la llames así, tu estrategia es, bueno, yo tengo que quebrar eso adentro, porque si quiebro eso adentro, eso va a producir entonces la ruptura y la salida de Maduro. Sea en la versión, vamos a decir, sea la fractura en la versión Abrams, que es una fractura que yo llamo como elegante. Bueno, elegante en qué sentido, bueno, que los militares simplemente digan, nosotros no vamos a hacer nada, simplemente no le damos apoyo y ya, pues sin un tiro. Y está la versión que pudiéramos llamar como ruda, que es la versión que yo creo, la versión Abrams, que es, bueno, con un hecho de fuerza, sea un levantamiento clásico, sea un 187.11, es decir, echar un tiro. Entonces, claro, no se resuelve esa contradicción porque en el fondo tu estrategia es una estrategia de fuerza, tu estrategia es decir, bueno, yo voy a quebrar eso, pero las Fuerzas Armadas te dicen, yo no lo voy a permitir. Entonces, en ese choque, bueno, tú insistes porque crees que eso es la solución, porque si no hay quiebre en tu estrategia, entonces no tiene sentido porque no hay transición. Entonces, pero tampoco tiene los medios para lograrla. Ese es otro elemento que dificulta resolver la contradicción porque no tienes medios para lograrla, porque a lo mejor tú tienes un ejército, tienes, no sé, lo que tú dices, la presión, todas esas cosas, pero todavía no
no ha funcionado y estás apelando entonces a la intervención externa, que es lo que tú consideras que te daría la fuerza entonces para resolver eso. Entonces, ¿Cree que el 30 de abril, Ricardo, hubo o se evidenció una fractura en la Fuerza Armada Nacional? Fractura como tal, no. Una fractura, bueno, tú lo que tienes es un goteo, yo lo que veo es como un goteo, vamos a decir un goteo militar, pues como una expresión de la molestia que no es nueva, que viene desde 2014, al menos en el caso de Maduro. Hay que recordar que cada año, el 14, el 15, el 16, el 17, el 18 y ahorita el 19, ha habido manifestaciones, ha habido conspiraciones, es decir, hay un descontento militar que se manifiesta. Yo diría que aquí eso sigue, quizás en un tono distinto. ¿En qué sentido? Bueno, ya hay unas expresiones como, vamos a decir, en cerca de instalaciones militares, ya hay una cierta identidad, entonces unas cintas azules, unas ciertas cosas, pero para que exista una fractura tendría que ser, por ejemplo, a ver, de las 8 regiones de defensa integral, entonces que no sé, son 8, de esas 8 regiones de defensa integral, 3 digan nosotros estamos con Guaidó y 5 digan nosotros estamos con Maduro, o al revés, 5 digan nosotros estamos con Guaidó, 3 estamos con Maduro. Entonces, bueno, ahí sí tú ves, o en el propio alto mando, ese tipo de cosas. El caso que pudiera calzar para una fractura, pero habría que ver porque hay un silencio allí, es el caso del director del SEBIN, del general Christopher Figuera. Entonces, habría que ver qué implicaciones tiene, si hay vamos a decir, si hay, vamos a decir, más personas comprometidas, en fin, pero todavía no lo sabemos porque hay una carta que se le atribuye a él, tampoco él ha dicho si es su carta, si no es su carta, en fin, pues hay una serie de cosas allí, pero ese pudiera ser el caso. Pero yo te diría que lo que hay es como una expresión a cuentagotas de un descontento militar que evidentemente existe, por supuesto, que no se puede negar, pero la estructura militar como tal, bueno, pasó la prueba del 30 de abril, como pasó la prueba del 23 de febrero, como pasó la prueba del 23 de enero, entonces eso está allí. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, Ricardo, y seguimos conversando sobre este tema y otros.